Vale. Bueno, buenas tardes. Somos María Pilar Rodríguez y Laia Motera, R3 del Hospital General de Alicante, y vamos a contar un caso sobre una vasculitis ANCA y vamos a discutir un poco la terapia, el tratamiento de inducción. Bueno, se trata de un varón de 70 años que, como antecedentes a destacar, era exfumador desde hacía 32 años, bebedor de aproximadamente 40 gramos al día sin otros tóxicos, isquémico e hipertenso en tratamiento activo, tenía un EPOC leve y había tenido neumonía organizada criptogénica en el 2016, estuvo en tratamiento con corticoides. Además, en el 2017 tuvo un que se intervino y en el 2019 tenía una cistoscopia que no mostraba. Bueno, yendo un poquito al caso, el paciente es visto por primera vez en su médico de atención primaria el 21 de abril por un síndrome febril de unos 7-10 días de evolución con febrícula vespertina y dolor y molestias en el oído derecho. Es interpretada por esta clínica como una otitis media del oído derecho y pautan tratamiento con acitromicina, ibuprofeno, 6 tomas y corticoides orales. Ante la no mejoría del paciente, su médico de atención primaria decide realizar una analítica por ver un poco parámetros y decide remitirlo al hospital de referencia al ver un fracaso renal agudo, aquí 3, con una creatinina de 3,3 cuando su basal era aproximadamente de 1. Además, se ve un sedimento patológico y una ecografía normal. Todo esto se realiza en su hospital de referencia, por lo que se decide ingresar en medicina interna para completar estudio. Y es interpretada en un primer momento como una nefritis tubulointersticial secundaria a la toma de AINES. Durante el ingreso, el paciente presenta deterioro progresivo de función renal, por lo que desde medicina interna deciden completar estudio y consultar a nefrología de este hospital. Es visto por primera vez el 5 de marzo por nefrología, que detectan un deterioro progresivo de la función renal hasta una creatina de 5,1 con un sedimento activo, con hematuria y proteinuria en rango subnefrótico. Y en este momento, al inicio, ¿cuál de los siguientes no tendrías entre tu sospecha diagnóstica principal? Bueno, pues por el síndrome nefrítico que presenta el paciente, todos habéis acertado que lo que no sospecharíamos era una nefropatía de cambios mínimos. Bien, y teniendo en cuenta el cuadro clínico, ¿realizáis una biopsia? Bueno, pues la pregunta correcta era sí, ya que es importante tanto para el diagnóstico como para el pronóstico. Y la C no sería la correcta porque, aunque hay que hacer la biopsia, lo importante es que tampoco nos retrase el inicio del tratamiento. Bueno, siguiendo un poquito con nuestro caso, cuando lo ve nefrología, ante estos hallazgos decide poner un primer bolo de 1 gramo de metilprednisolona y el 6 de marzo se realiza la biopsia renal junto a la segunda dosis de metilprednisolona. Además, en este momento se ven unos ANCA-MPO a título superior a 739 con unos anti-MBG negativos, por lo que se sospecha una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Además, en la biopsia renal se ven de 13 glomérulos del cilindro, 12 de ellos con semilunas sin depósito pauciinmune, o sea, sin depósito inmune, por lo que es compatible con una glomerulonefritis pauciinmune. Entonces, tras ver el resultado de la biopsia, ¿qué tratamiento iniciaríais? Bueno, pues aquí ha habido un poco de más discordancia entre las respuestas y esto es un poco lo que vamos a discutir posteriormente. Así que esta pregunta la dejamos un poco en el aire. Y siguiendo con nuestro caso, el 7 de marzo se pone el tercer bolo de metilprednisolona y en el hospital se decide poner una primera dosis de rituximab. Se pone la primera dosis el 7, la segunda el 14 y la tercera dosis el día 22 de marzo. A pesar de este tratamiento de inducción, el paciente persiste con progresivo deterioro de la función renal y el día 26 empieza con hemoptisis franca, por lo que se sospecha una hemorragia alveolar y se decide remitir a nuestro hospital para la realización de recambio plasmático, ya que en su hospital de referencia no disponen de esta técnica. Esta es la radiografía de tórax que presenta al ingreso en nuestro hospital, que como podemos ver se presenta infiltrados bilaterales compatibles con hemorragia alveolar. Y bueno, ante la mala evolución del paciente, ¿qué opción sería la más adecuada? Pues aquí la mayoría hemos coincidido en que la opción sería cambiar a corticoides y ciclofosfamida, recambio plasmático e inicio de hemodiálisis, pero posteriormente lo explicaremos un poco.
Bueno, lo que hacemos en nuestro hospital a su llegada es colocar un catéter femoral temporal de forma urgente y se empieza inmediatamente recambio plasmático con reposición de plasma en 4 días consecutivos y posteriormente a días alternos hasta completar las 7 sesiones en 12 días. Además, se inicia hemodiálisis, el paciente ya está con una creatinina de 7,3 y con necesidades metabólicas. Además, se inician 3 pulsos de metilprednisolona de 1 gramo, de 500 miligramos y 500 miligramos, con posterior descenso de prednisona a 1 miligramo kilo de peso, y se solicita un TACAR torácico y una analítica completa con control de los niveles de ANCA y de linfocitos B. Entonces, con las pruebas que solicitamos en el TACAR se ven hallazgos compatibles con una hemorragia alveolar, como podemos ver en las imágenes, y en la analítica del ingreso lo que objetivamos es una creatina de 7,4, una hemoglobina de 8,7 con unas plaquetas también descendidas, pero con LDH y aptoglobina normal, una coagulación normal, en orina todavía se ve proteinuria y hematuria, pero sin dismorfias, la sangre periférica es normal, y en la autoinmunidad destacan unos ANCA-MPO a título de 451, un poquito menor que el de referencia. Bueno, y la evolución en nuestro hospital, como hemos dicho, pusimos los 3 primeros bolos de metilprednisolona con el recambio plasmático el día 26, 27 y 28 de mayo, con inicio de hemodiálisis el día 26 y hemodiálisis a demanda según analíticas diarias. Y el 30 de mayo se pone el primer pulso de ciclofosfamida, que es lo que se decide en nuestro hospital. El paciente se estabiliza clínicamente con inicio de resolución de los infiltrados pulmonares y poco a poco se estabiliza, pero a pesar de esto la función renal no mejora y se decide colocación de catéter tunelizado yugular permanente con turno de hemodiálisis. El 10 de junio el paciente presenta mejoría clínica progresiva con resolución casi completa de los infiltrados pulmonares, y ante la estabilidad clínica se decide remitir a su hospital de referencia para completar tratamiento con la segunda dosis de ciclofosfamida y valorar la 4ª dosis de rituximab para completar el tratamiento. Bien, como pasando un poco a la teoría, como ya sabemos, la vasculitis ANCA asociada se trata de una inflamación y destrucción, o sea, consiste en una inflamación y destrucción de los pequeños vasos sanguíneos. Se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos ANCA circulantes contra el citoplasma del neutrófilo, y la causa es multifactorial. Puede presentar una glomerulonefritis ANCA asociada que se caracteriza por ser necrotizante y autoinmune, es decir, no tiene depósito inmune a la anatomía. La clínica es compatible cuando la clínica es compatible con vasculitis, presenta ANCA positivo y afectación renal, siempre debemos plantear la realización de una biopsia si no hay contraindicación, pero sin retrasar el inicio del tratamiento, que esto también es importante. Y bueno, actualmente la discusión está un poco en el tratamiento. ¿Qué tratamiento pondríamos? El tratamiento consiste en 2 partes bien diferenciadas, una inducción de 3-6 meses, cuyo objetivo es la rápida disminución de la inflamación y minimizar el daño de los tejidos, y se recomienda administrar glucocorticoides junto con ciclofosfamida o rituximab, y en pacientes con enfermedad refractaria cambiar el agente inductor. Y posteriormente una segunda parte de mantenimiento en los siguientes 24-48 meses, cuyo objetivo es prevenir principalmente la recaída. Ya entrando en la terapia de inducción, los corticoides tienen como objetivo disminuir la inflamación inicial. En pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva o hemorragia alveolar, se iniciaría tratamiento con 3 pulsos de metilprednisolona a dosis de entre 1 gramo y 500 miligramos día, seguido de prednisona oral a dosis 1 miligramo kilo día, máximo 80, durante entre 2 y 4 semanas, y posteriormente iniciaremos descenso hasta 5 o 10 miligramos al 6º mes. En este estudio, el estudio PEXIVAS, evaluó la terapia de recambio plasmático y los corticoides como tratamiento de las vasculitis. Aquí, como podemos ver, hasta un 40% de los pacientes tenían afectación pulmonar, que es un número bastante elevado, y aparte de los corticoides y el recambio plasmático,
recibieron también tratamiento inmunosupresor con ciclofosfamida o rituximab. Incluyó a 704 pacientes durante un periodo de seguimiento de 7 años y las opciones de tratamiento eran recambio plasmático sí o recambio plasmático no, y dosis estándar de corticoides versus dosis más bajas, reduciendo el 50% en la segunda semana. Como podemos ver, tanto en la gráfica de arriba no hubo diferencias en los tratamientos en cuanto al recambio plasmático y tampoco hubo diferencias, que lo vemos en la gráfica de abajo, entre los tratamientos entre la dosis estándar de corticoides versus la dosis reducida. Lo que sí se vio es una disminución del riesgo de infección severa en el grupo que recibió dosis más baja de corticoides. La ciclofosfamida es un régimen efectivo en más del 90%, pero está limitado por la elevada toxicidad. Se debe mantener entre 3 y 6 meses hasta la remisión y se puede administrar por vía oral o intravenosa. El estudio CICLOPS incluyó a 149 pacientes que se le autorizaron a recibir ciclofosfamida oral o ciclofosfamida intravenosa. No se vieron diferencias en las tasas de remisión, sin embargo, sí que hubo mayor dosis acumulativa en los pacientes que recibieron ciclofosfamida oral. Por este motivo hubo menor riesgo de recaída en este grupo, pero eso no se tradujo en una mejora de la supervivencia ni de la función renal. Y los que recibieron ciclofosfamida intravenosa tuvieron menos episodios de leucopenia. El rituximab es igualmente efectivo en el tratamiento de inducción que la ciclofosfamida, con tasas similares de efectos adversos. Y algo importante a tener en cuenta es que se retira mediante la terapia de recambio plasmático. En este estudio, el estudio RAVE comparó el rituximab versus la ciclofosfamida para el tratamiento de la vasculitis. Entonces, 197 pacientes se aleatorizaron a recibir rituximab versus placebo, rituximab más placebo versus ciclofosfamida más placebo. Las conclusiones es que el rituximab no fue inferior a la ciclofosfamida en el tratamiento de inducción con tasas comparables de efectos adversos. En las recidivas hubo más tasas de remisión entre los 6 y 12 meses en el grupo de rituximab comparado con los que recibieron ciclofosfamida. Y en un análisis posterior de subgrupos se vio que el rituximab era superior en el tratamiento de los pacientes que tenían vasculitis PR3 AMP. Sin embargo, las limitaciones de este estudio es que no incluyeron a pacientes con afectación renal severa. Como podemos ver ahí, los filtrados eran prácticamente cercanos a la normalidad, ni tampoco incluyó a pacientes con hemorragia alveolar severa, por lo que existen datos limitados en este grupo de pacientes en la inducción con rituximab y corticoides, por lo que se prefiere el tratamiento con ciclofosfamida más corticoides. En este estudio, el RITUXVAS incluyó a 44 pacientes y se comparó un grupo que recibió corticoides a dosis estándar, rituximab y 2 pulsos de ciclofosfamida versus un control que recibió ciclofosfamida durante 3-6 meses seguido de azathioprina. El objetivo primario era evaluar la remisión a los 12 meses y la presencia de efectos adversos severos. Como podemos ver aquí, en este grupo sí se incluyeron a pacientes con deterioro grave de la función renal, incluso aquellos que estaban en diálisis. Y lo que se vio es que el rituximab comparado con la ciclofosfamida más corticoides era comparable a la ciclofosfamida tanto en la inducción, que lo vemos en la gráfica de arriba, tasas comparables en la remisión, eran comparables también en la tasa de efectos adversos, que lo vemos en la gráfica de abajo. En esta tabla presentamos un poco las diferencias entre rituximab y ciclofosfamida y vemos que la ciclofosfamida es de elección, como ya hemos comentado, en pacientes con deterioro grave de la función renal o hemorragia alveolar severa, como era el caso de nuestro paciente. Por eso nosotros iniciamos ciclofosfamida. El rituximab sería de elección en caso de vasculitis PR3 ANCA o de recaída de la enfermedad. Y también, bueno, se puede valorar en ancianos frágiles o mujeres y hombres en edad fértil por la toxicidad. El micofenolato, en el estudio MICIC, se sugiere que podría ser el tratamiento de primera línea junto con corticoides en el caso de pacientes que presenten enfermedad renal leve o moderada.
El recambio plasmático, el objetivo es retirar los anticuerpos ANCA y los mediadores inflamatorios. Habría que considerar esta terapia en pacientes con rápido deterioro de la función renal o que precisen diálisis o en aquellos con hemorragia alveolar. En este estudio, el estudio MEPEX, comparó la terapia de recambio plasmático versus dosis altas de metilprednisolona como terapia coadyuvante de las vasculitis. Y entonces aquí vemos que se incluyeron a 137 pacientes y todos ellos recibieron ciclofosfamida y prednisona oral, pero fueron randomizados a recibir terapia de recambio plasmático versus 3 pulsos de metilprednisolona. A los 3 meses vemos que el grupo de recambio plasmático tenía mejor preservación de la función renal y reducción de la entrada en diálisis, con 11 pacientes que evolucionaron a enfermedad renal crónica terminal versus los 23 que lo hicieron en el grupo de metilprednisolona, y estas diferencias se ven también al año. Sin embargo, en el seguimiento a largo plazo, en una media de seguimiento de 4 años, no se vieron diferencias entre ambos grupos en la mortalidad ni en la evolución a enfermedad renal crónica terminal. El estudio PEXIVAS, que ya lo hemos comentado anteriormente, pues no se vio diferencia en la terapia de recambio plasmático. No hubo diferencias en el tratamiento. Y un poco como resumen de ideas para llevar a casa, destacar la importancia de la biopsia tanto en el diagnóstico como en el pronóstico, pero que la realización de la biopsia no debe retrasar el inicio de tratamiento. Si el paciente presenta afectación renal severa o hemorragia alveolar, existen datos limitados en la inducción con rituximab y corticoides, por lo que se preferiría ciclofosfamida más corticoides. Y la combinación de rituximab más ciclofosfamida también puede ser una opción. El rituximab se ha visto que es superior tanto en la recidiva como en la vasculitis PR3 ANCA. El micofenolato se podría plantear como primera línea en pacientes con afectación renal leve moderada sin compromiso vital de otros órganos. Y considerar la terapia de recambio plasmático en presentaciones graves con deterioro muy grave de la función renal o hemorragia alveolar, ya que en este grupo de pacientes se ha visto que la mortalidad temprana es muy alta. Y está la bibliografía que hemos usado. Pues, bueno, pues muchas gracias. Vale, la verdad es que bien, a raíz de un caso pues te puedes revisar toda la controversia, ¿no? Que, o por lo menos las dudas que nos plantean a veces estos tratamientos. No sé si de los asistentes de algún hospital tienen algún planteamiento, alguna pregunta. ¿Nadie? Espera, yo creo que probablemente la mayoría tienen también el micrófono apagado, por lo Sí, cual no de me han entrada oído. tendrían como... Sí, pero no tendrían que Tendrían que encenderlo quitar el antes de micrófono. realizar la pregunta. Vale. Y aprovecho también para introducir a Quique, que no lo he hecho antes, se me olvidó, pero Enrique Fernández, adjunto del Hospital de Manises de Valencia, y hace parte del grupo de enfermedades glomerulares de la Sociedad Valenciana de Nefrología, además de también miembro de la Junta. Y yo, mira, aprovecho... ¿Está haciendo pregunta a alguien? Sí, no veo yo ninguna. A ver, ¿alguien? No veo que levante nadie ni a través del chat tampoco. Vale, entonces si quieres, yo sí que quería hacer una pregunta. Vale. Porque es verdad que a veces después uno tiene dificultad a recordarse el caso clínico, ¿no? Cuando inicia la parte. Pero en este paciente iniciamos con rituximab y posteriormente hizo hemorragia alveolar pulmonar. ¿Es cierto? Sí. Sí. Entonces, mi pregunta es, en este paciente la presentación era con una creatinina de 3 y pico, ¿no? Casi, si me acuerdo, un filtrado glomerular realmente muy, muy reducido. Que si imagino, la pregunta es la clásica, ¿no? Que si sabiendo después la evolución del caso, habríais planteado iniciar de entrada con ciclofosfamida o la idea era iniciar con Rituxi y más adelante poner ciclofosfamida desde el principio del caso. A ver, la cosa es que, claro, el caso empezó en su hospital de referencia, no estaba claro, en no nuestro es hospital. vuestro. Entonces, la primera vez que, o sea, cuando ingresa, sí que ingresa con una creatinina de 3,3, la primera vez que es visto por nefrología ya tiene una creatinina de 5,1. Entonces, ahí nosotros realmente sí que hubiésemos empezado con ciclofosfamida, porque en todos los artículos te pone que ante deterioro grave de función renal con creatinina por encima de 4 y con ANCA, MPO,
está más indicada la ciclofosfamida en ese momento. ¿Pero el Rituxi ya lo llevaba puesto cuando os llega a vuestro hospital o lo ponéis vosotros como primera opción? No, el rituximab, o sea, este paciente ingresa en su hospital de referencia y allí es donde le inician el tratamiento con rituximab. Y cuando hace la hemorragia alveolar nos lo derivan para recambio plasmático. ¿Y ¿Y lo inicia medicina interna, pregunto, o nefrología? Ingresa en medicina interna y cuando persiste el deterioro de la función renal hacen la interconsulta nefrología. Y son ellos que indican la biopsia renal y de manera conjunta inician ese tratamiento. Inicia el rituximab, que ya lleva 3 dosis en su hospital de referencia cuando nos lo remiten a nosotros. La decisión la toma medicina. Sí, a ver, Sí. Miguel, que iba a hablar Miguel. La decisión la toma medicina interna. Medicina interna. Pero ponerle el rituximab, Miguel, medicina interna o nefro. No, medicina interna. Ah, medicina interna. El paciente está ingresado en todo momento a cargo de medicina interna. Sí, sí. A ver, la verdad es que el caso que es muy interesante y un poco pues genera el debate que todos siempre nos planteamos. Cuando tienes un paciente con afectación renal severa, pues te planteas eso, pues que inicias y ciclofosfamida, y rituximab, y recambios plasmáticos. La verdad es que nosotros tuvimos una chica con un caso muy, muy similar al vuestro y una chica además más joven, 47 años. Le dimos 2 dosis de rituximab y luego nos hizo la hemorragia alveolar, acabó en la UCI, le hicimos también recambios plasmáticos, cambiamos a ciclofosfamida. Y la verdad es que la chica fue evolución muy bien, la vi la semana pasada, está con 0,8 de creatinina. Claro, me refiero, también depende un poco del manejo cuando pilles al paciente. Me refiero que es verdad que cuando ya lo pillas más evolucionado, pues probablemente la terapia que vosotros habéis hecho bien, me refiero con los recambios, con la ciclofosfamida y todo, pero os ha evolucionado peor pues porque el paciente, el riñón, pues probablemente, aunque la biopsia no me ha parecido que tenía mucha atrofia o no habéis dicho nada de la... Y tenía semilunas en 12 de 13 glomérulos. Ah, vale. Pero era todo muy agudo, en principio, recuperable. ¿No? Es que la biopsia estaba en su hospital de referencia, entonces solo tenemos, o sea, yo no he conseguido Solo anatomía tenemos patológica. lo que describen en los informes. Entonces no tenemos el informe real de la biopsia, solo lo que ponen en los informes. Claro. Y otra pregunta, ¿la plaquetopenia que la habéis interpretado por el rituximab? No, hombre, a ver, es que nosotros también tuvimos uno, pues que claro, nosotros también tenemos muchas vasculitis y hemos tenido de todo. Y con una sola dosis nos hizo una plaquetopenia. Sí, pedimos anticuerpos antiplaquetas, o sea, sangre periférica. Sangre periférica pedimos en varias ocasiones, el Adams 13 que fue normal, Sí. anticuerpos de heparina que también fueron normales. Realmente no sabemos de dónde viene. Sí, bueno, con negativo. Nosotros nos pasó con una dosis de rituximab en un paciente que llegó con 8 de creatinina y tal, y pusimos una sola dosis y estuvo con una plaquetopenia severísima un montón de tiempo. Cambiamos a Genoxar y luego bien, pero claro, no sé. Pero previamente se manejaba previamente el episodio con plaquetas de 100.000. Estaba a 100.000 y luego le ponen la primera dosis de rituximab y ahí se detectó una trombopenia mantenida que ahora estaba aquí. Un poquito mejor, pero todavía 70.000. ¿Y el hígado cómo lo tiene? Porque también habéis dicho que le daba un poco, ¿no? ¿O qué? No, ¿cómo? Pero no sé, por si acaso. No, las enzimas, o sea, vamos, la bioquímica... Para un bilero, 40 gramos de alcohol es un chupito al día. Ah, vale. Perdonad que me he conectado tarde. Por ahí, entonces, sí, me he perdido parte de la exposición, pero me ha parecido leer que el paciente tenía antecedentes de una neovesical. ¿Os habría influido en algo en el tratamiento ese antecedente a la hora de tomar la decisión? Es que no sé si lo habéis comentado o no lo habéis comentado antes. No lo hemos comentado, pero siempre te lo planteas al inicio, pero sí que es verdad que la anatomía patológica que describían del tumor vesical era de 1 centímetro y el análisis posterior salía con la fotocoagulación, o sea, no se veía nada así grave y en la cistoscopia de control del 2019 no se veía recidiva ni se veía nada. Entonces yo creo que no hubiese influido en la decisión.
Habríais seguido dando ciclofosfamida igual de entrada, de primera línea. Era muy pequeño, Sí. la neovesical de inicio era muy pequeño y luego 2 años después no había datos de recidiva, Vale, no, pasado ya 3 una años. presentación grave, pues yo creo que... Ana, el tema está, indudablemente, si tienes que plantearte ponerle ciclofosfamida oral o 9 pulsos de ciclofosfamida, no, pero como mucho le vas a dar 2 o 3. Es decir, que como mucho le vas a dar, con el grado de función renal que tiene este tío, le vas a dar 3 gramos o a lo máximo, ¿no? El riesgo de incentivarla o reactivar la neoplasia vesical con 3 gramos de ciclofosfamida, vamos, eso no sé si habrá alguna evidencia, pero yo creo que está poco ahí. Y luego otra pregunta que tampoco sé si lo habéis comentado o no. A la vista del Pexivax, con la plasmaféresis, ¿os haría cambiar de actitud? ¿No os haría cambiar de actitud? ¿Vais a seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora? ¿O vais a cambiar en algo de...? Lo que decía la nueva guía, ¿no? La nueva guía Cádigo dice que aunque este último estudio ha salido así, que ante una presentación grave, con un deterioro muy grave de la función renal o una hemorragia alveolar, pues sí parece razonable hacer la terapia de recambio plasmático. Es lo que dice la guía. Pero la evidencia en la que se basa la guía, o sea, los artículos en los que se basa la guía para recomendar la plasmaféresis, desde luego son mucho menos potentes, el nivel de evidencia es mucho menor que yo creo que la que aporta el Pexivax. Está claro que tenemos que ver un poco dónde vamos a colocar la plasmaféresis, pero por lo menos plantearnos, yo al menos sí que me voy a replantear las cosas. No sé al final qué decisión tomaremos, pero yo sí me voy a replantear un poco en qué situación se queda. Yo no sé si alguien más está de acuerdo conmigo o todo el mundo va a seguir, porque nos da confianza, porque al final llega un momento que no sabes qué más hacer y nos cuesta mucho estarnos quietos y no hacer nada más cuando tienes un arma, pero bueno, es verdad que se ha quedado un poco por los suelos el recambio plasmático con el Pexivax. Y No sé, yo luego también... Sí, yo creo que... Habla, Quique. Sí, no, yo luego también un poco lo que estaban hablando de ese tratamiento que también lo han mencionado, pues de la combinación de la ciclofosfamida, el rituximab, los corticoides, en situaciones graves, que también a veces dices, bueno, ¿qué le pongo? ¿Rituxi o ciclofosfamida? O cuando va mal una le pongo la otra. Y realmente ahora están incluso planteando tratamientos conjuntos, aunque sea 2 pulsos de ciclofosfamida y luego corticoides reducidos, ¿no? Entonces se queda... Dice, claro, yo no sé hasta qué punto hay experiencia en este tipo de tratamiento combinado. Yo creo, vamos, no lo sé. Nosotros no. Nosotros lo hemos hecho ahora en medio de la pandemia también en una chica joven. Con la experiencia que hemos tenido de la otra que nos fue tan mal, lo hemos combinado. ¿Y ha salido la bien? verdad es que sí, de momento sí. Pero hombre, sí que es verdad que... Claro, la combinación esa yo creo que, aunque nos dé un poco de miedo, es un arma y cada vez se está utilizando más. Porque además, el rituximab es que hay veces que es un poco lento. No sé por qué hay pacientes que es muy rápido y hay otros en los que tarda en hacer efecto y mientras tanto te quedas... Efectivamente. Sí. Yo, la verdad es que Esther. Nada, no, que yo lo que... Hola. Que lo que estaba comentando Ana, la verdad es que también me lo planteo lo de la plasmaféresis. Quizá en los casos en los que más me... o sea, porque no he tenido ninguno todavía, desde que... Pero quizá en los casos así que más me lo planteo es en aquellos que no... En las vasculitis solo con afectación renal, sin afectación renopulmonar. No sé por qué, me da la sensación que cuando tiene afectación renopulmonar, como que ves la gravedad y dices, bueno, plasmaféresis a saco, plasmaféresis esto, todo a saco. Pero en los pacientes que tienen vasculitis solo limitada a riñón, sí que como que me da la duda, ¿sabéis? No sé lo que haría, porque no he tenido ninguno todavía para poder plantearse hacer aféresis o no. No he tenido ninguno desde que salió esto. No sé, la verdad es que no sé lo que haría. Como Ana, un poco me lo... Yo creo que otro problema es que es imposible
estandarizar, porque la vasculitis, como comentáis, en gente joven sí, pero es que la mayoría que vemos son pacientes muy añosos con mucha comorbilidad, con lo cual a la hora de decidir tratamientos muy agresivos, claro, corticoides, ciclofosfamida, rituximab y plasmaféresis, pues es que aquí vemos un montón de gente de 80 años con vasculitis. Entonces yo creo que a esa gente no le puedes poner todas estas cosas. Una pregunta. Sobre todo con el mantenimiento. Cuando hacen mantenimiento, si se plantean rituximab, ahora con la temporada del COVID, ¿lo están haciendo? ¿Están poniendo rituximab? Y lo otro, el mismo del complemento con el nuevo fármaco, el avacopan. No sé si hay algún comentario, si esa biopsia tuvo algún depósito de complemento o algo. Pues la biopsia, como hemos dicho, que no la tenemos, entonces no sabemos, pero en principio tenía que era poco común, que no había depósito. Realmente experiencia con el bloqueo del complemento no tenemos. Y en la terapia de mantenimiento. En la terapia de mantenimiento, este paciente, bueno, todavía está en rituximab, la terapia de mantenimiento con rituximab. Se están implementando bastantes tratamientos con rituximab de mantenimiento por el COVID. No sé cómo lo están haciendo en los otros hospitales. Es que el tema, todas las guías que han salido sobre, que nos hemos comentado sobre manejo de inmunosupresión, yo creo que están hechas por gente que ve pocos enfermos. Porque teóricamente no le puede dar más que un poquito de ciclofosfamida oral. Ahí le has dado. Uno de Clinical Jackson dijo que es ciclofosfamida oral, porque se la puedes quitar un día para otro. Entonces nosotros hemos hecho lo que ha hecho María Ángeles. Hemos tenido 2 casos, hemos hecho inducción con ciclofosfamida en el momento crítico de la pandemia por COVID, y ahora hemos hecho un paso a rituximab con idea de mantenerlos en la situación que estamos ahora, con el número de casos y las recomendaciones generales que hay para estos pacientes. Yo creo que en casos de salud, obviamente si son PR3, pues no juega un papel importante en mantenerlas en remisión durante un tiempo más prolongado que cualquier otro tratamiento, ¿no? Insisto que el tema de individualizar por la edad del paciente es muy importante y factores de comorbilidad, porque nosotros aquí tenemos, vamos, el 80% son gente de más de 75 años. Y Miguel, en este paciente, que no sé al final si ha quedado, o sea, sigue en diálisis este paciente. Sí. Vale, y en este paciente, ¿cuánto tiempo ya pasado la fase aguda más o menos, cuánto mantendríais la inmunosupresión si realmente ya se ha quedado en diálisis? Pues entonces, ese es un tema que yo no lo tengo resuelto y cuando los pacientes van a diálisis, para mi desgracia lo sigo viendo en la consulta. Porque muchas veces estos pacientes, como quedan en diálisis, le pones una dosis de rituximab y allí quedan en manos del centro de diálisis que no tiene los instrumentos necesarios para poder valorar todo esto. Y yo lo sigo viendo. Algún paciente le he dado alguna dosis porque sí que hay datos de actividad. Los que quedan con diálisis residual sí que ves la proteinuria y la hematuria, los títulos de ANCA, la PCR, la evolución de la hemoglobina, manejo clínico habitual, definitiva, ¿no? Pero lo que sí que hago que antes no hacía, bueno, hace unos años, esto lo ven, todos estos pacientes que quedan en diálisis los sigo siguiendo en la consulta para ir modulando yo la inmunosupresión de cara al futuro, o aquellos que van a ir a trasplante igual, ¿no? Pues no sé si hay por ahí alguna pregunta o alguna... Yo quería hacer un comentario respecto a lo que se ha comentado del avacopan, del inhibidor del complemento. La verdad, yo no tengo ninguna experiencia y no creo que haya mucha experiencia todavía, salvo fuera de ensayos. Pero lo que yo tengo entendido es que la utilización del avacopan es como ahorrador de esteroides, o sea, no te permite retirar el resto de inmunosupresión, te permite quitar esteroides. Y su efecto positivo es independiente de que haya o no depósito del complemento. Entonces, no necesariamente te tienes que esperar a que haya depósito del complemento en la biopsia para decidir dar avacopan o no, pero una vez que lo decides, si lo utilizas, tiene que ir acompañado de otra inmunosupresión, no puede ir solo. O sea, es ahorrador de esteroides fundamentalmente. No sé si alguien, corregidme si me equivoco, si alguien tiene otra opinión. De todas formas, lo que el estudio de la plasmaféresis, el SIWAS sí que nos enseña que podemos ser más agresivos en la reducción rápida de corticoides, ¿no? Totalmente. Seguimos viendo, por ejemplo,
Eso es importante. Lo que ¿A más mitad de dosis o a menos de la mitad? a mí no me aclara nada por el lado. Si tú comparas pulso de corticoides con plasmaféresis, sí, pero es que el estudio no lo hace. No me Claro. lo que dos cosas gordas que hacemos, ¿no? Lo que sí que lo que más me ayuda a este estudio es decir, bueno, puedo ser más agresivo en la reducción de dosis rápida de corticoides, que no va a pasar nada. Yo creo que ese estudio es lo que Así más es eso, más que el tema de la plasmaféresis. Yo creo que no nos saca de pobres. Pero el tema de la plasmaféresis, yo he oído alguna vez recientemente en alguna charla a Jane y a Bombach y tal, que eran de los que hacían el estudio, y ellos sí que indicaban que salvo algún subgrupo concreto, y en este momento me lo debo de revisar bien porque no me acuerdo qué subgrupo era. Hemorragia alveolar. Absolutamente, De hemorragia alveolar. En el subgrupo... Pero no todos. Un subgrupo de hemorragia alveolar, no todos los de hemorragia alveolar. Que no aportaba nada en absoluto. Entonces, eso es... Llegar a hacer esa afirmación es fuerte, ¿eh? No sé, yo creo que ellos sí se mojan mucho en el estudio con lo de la plasmaféresis. Y por supuesto, los corticoides. Corticoides a la mitad, te da igual dosis plena que mitad de dosis. Yo creo que, insisto, en el subgrupo de el escenario de este fracaso renal agudo próximo a necesidad de diálisis con hemorragia alveolar, poner ahí un poco de corticoides, rituximab, y esperar que aquello haga efecto, chicos. Da un poco de miedo. O ponemos cicloforfamida, yo creo que nosotros estamos aquí haciendo esa ola que hay, cursos de corticoides, cicloforfamida, ahí tienes 3-4 días a ver cómo va la cosa, puedes hacer sesiones de plasmaféresis, le puedes dar 2 semanas. Claro, es que depende. Y luego ves, ¿no? Depende, yo creo que es lo que dice Miguel, que hay que individualizar un poco y depende del tipo de paciente al que te enfrentes. Porque también un paciente con hemorragia alveolar y tan grave y tal, esperar un poco ahí, pues a todo el mundo un poco igual nos tira a hacer la plasmaféresis. Es que, claro, eso habrá que ver cómo está en los próximos años. Sí, hay que mirarlo, bien mirado. Ya, pero ese estudio de ese escenario, por ejemplo, una colección de pacientes como el nuestro y hacer un estudio randomizado ahí, a uno les hago plasmaféresis y a otro no, a ver cómo hacer el estudio, con este tipo de paciente, ¿eh? No un estudio en el que entra todo tipo de pacientes, grupo del subgrupo, parece que el subgrupo, no. A nosotros nos interesa este grupo, ¿no? ¿Cómo haces un randomizado? Pero solo quiero pacientes de estos, con fracaso renal agudo y claro. Malos de verdad. Eso no nos lo van a aclarar. Ya. Porque nadie lo va a hacer. Es decir, no. Yo me estoy randomizado con las esposas puestas. Y haga lo que usted diga al estudio. Claro, te pones nervioso, ves un tío escupiendo sangre roja y dices que es malo. Claro. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario de alguien? Nada. Entonces, yo diría, finalizando un poco lo que es la sesión, salvo que nadie intervenga, un poco el resumen del caso y de la revisión es que de momento el cambio plasmático sigue siendo un enigma, ¿no? Un punto, un interrogativo sobre, parece que nos dé un poco tranquilidad el hecho en determinado paciente seguir haciéndolo, más porque estamos acostumbrados a hacerlos y tenemos experiencia, cosa que no pasaría con retirarlo. Y sobre todo yo creo que sería importante, y esto a lo mejor el grupo de glomerulares podría intervenir, a ver si realmente se consensúa una escalada rápida de corticoides y la gente puede seguir una pauta, ¿no? Tanto durante la fase de inducción como, vamos, con los bolos, así como de la fase inmediata. Estudio, los subgrupos hay en los PDF estos que ponen el estudio, está la tablita, yo la tengo puesta en el corcho del despacho. O sea, en el estudio del PSIWAS los artículos suplementarios, no sé si en el artículo, yo creo que estaban los suplementarios. Sí, suele estar en los protocolos, sí. En el protocolo está la tablita de escalada rápida de corticoides. Yo la tengo en el despacho clavada. Entonces, hay un comentario que hace Sandra por el chat, Sandra Beltrán, que habla de si la neumonía criptogenética que describíais, que tuvo el paciente antes del brote, podría haber tenido relación con la vasculitis. Es decir, al final va un poco por ahí, no lo sabemos. Pues igual sí, ¿no? Es que esto siempre, no lo sé. El tema es que en ese momento no tenía ANCAS pedidos. Yo lo revisamos y no tenía. Claro. Muchos pacientes con vasculitis, estudio esto de veteranos americanos, todo el que ha hecho una hemorragia alveolar
o ha hecho una vasculitis, en muestras serológicas incluso de años previos ya tienen positivización de autoanticuerpos, ¿no? O sea que eso podría predecir qué pacientes van a desarrollarlo, ¿no? Pero en este caso, claro, no lo sabéis tampoco. Genética, pues ahí estamos. Igual claro. sí. Nosotros tuvimos una paciente que estaba diagnosticada de una fibrosis pulmonar también o de una anine, que no iba bien con corticoides, que le pusieron un monoclonal en nintedanib y al final terminó haciendo una vasculitis ANCA positivo con una rápidamente progresiva y hemorragia alveolar. Nos planteamos también si realmente el diagnóstico inicial de neumo no podían haber sido episodios previos de hemorragias alveolares subclínicas o poco sintomáticas que hubiesen ido dejando ahí una impronta. Y de hecho la mujer mejoró mucho desde el punto de vista pulmonar con inmunosupresión, pero bueno, hay muchas nines que también mejoran con inmunosupresión, pero era uno de los planteamientos y a neumo no le parecía plausible también. Nosotros también hemos tenido un par iguales, Ana, también. Con la clínica respiratoria previa sí. al desarrollo de la vasculitis ANCA positiva. Sí, y diagnosticados también como de idiopática, pero tampoco tenían, claro, afectación renal en ese momento. Claro, las polineuropatías estas que están ahí siempre como en el saco roto, ¿no? También a veces. Perdona, Marco, que te había cortado, estabas con las conclusiones. No, perfecto. Y todo lo que genere debate está bien. Por lo cual, nada, si no hay ninguna otra preguntas o observaciones, finalizamos aquí la reunión. Ha sido un placer y os doy directamente cita al año que viene, en octubre, con la tercera temporada de Nefrovenerar. Muchas gracias a todos, residentes primis, por el trabajo que han hecho a lo largo del año y también a los tutores que han supervisado el trabajo de estos meses. Muchas gracias. Gracias. Adiós.